La fe, esta vez vamos a hablar de la fe que consolida. Recordemos el texto que decíamos el domingo pasado, que tomábamos este símbolo de que Pablo, en el capítulo 6 de Efesios, versículo 16, dice: sobre todo tomad el escudo de la fe. Es lo que estuvo haciendo Cande, lo que muchos de nosotros estamos haciendo, yo creo que casi a diario. Es importantísimo para proteger precisamente nuestra vida espiritual, pero también, como dice la palabra, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así que el escudo es de protección, pero también al mismo tiempo es de estar firmes, Al Señor Jesús le gustaba hablar de la fe y por eso retaba a las personas a poner su confianza en Él. Continuamente, Él, en los evangelios leemos cómo invitaba a la gente a que creyeran en Él, y lo importante que era la creencia, la fe. Estuvimos viendo diferentes aspectos de la fe, lo recuerdo de una manera rápida. Aquella historia que leíamos en Lucas, habían varios pasajes y estuvimos desgranando un poquito ese pasaje del capítulo 17 de Lucas. Hablamos de la fe reconciliadora. Jesús admite que las relaciones entre las personas son complicadas y que es muy fácil entrar en conflicto. La fe precisamente actúa como un elemento reconciliador. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque a través del perdón es como las personas podemos vivir ese ámbito de reconciliación cuando estamos también poniendo nuestra confianza en Jesús. Por eso la fe tiene ese efecto sanador, terapéutico, que ahora se utiliza mucho esta palabra, ¿verdad? Terapéutico. La fe también es poderosa, la fe tiene poder. Ahora me estoy acordando de aquella canción que el Peret primero la cantó hablando de Jesús y luego la cantó después de Barcelona, ¿no? De los Juegos Olímpicos, ¿no? Barcelona té poder, pues Cristo tiene poder. La fe en Cristo tiene poder. Y el Señor Jesús ponía aquel ejemplo, ¿no? De la semilla del grano de mostaza. ¿Cuál es el truco de que la semilla pueda crecer y convertirse en un árbol grande? ¿Cuál es? Que está viva. La semilla está viva. Y por eso, porque está viva, puede generar vida. Porque dentro de ella hay vida. Y el Señor Jesús decía: uy, si tuvieras fe como un grano de mostaza. La fe se convierte pues en algo que no depende de nosotros, sino depende de esa vida que hay en Cristo. Por eso aquel hombre, leíamos que de una manera sincera, que acudió al Señor, le decía: yo creo, pero ayúdame en mi poca fe, ayúdame en mi incredulidad. También veíamos que la fe es una fe que sirve. La fe no es el dinero que pongo en el banco de mi vida, no es que yo voy poniendo ahí fe, sino es todo lo contrario. Son los intereses que ya tengo, es el resultado de lo que Dios ha hecho en mí. No es lo que sobra, es lo que tú entregas al Señor. La fe que sirve, la fe que está sirviendo, está en sintonía con Dios, con la misma generosidad que Dios tiene hacia nosotros. Nosotros, al ejercer la fe, estamos demostrando esa generosidad y esa entrega. Y la fe también veíamos que es ese otro aspecto de la fe que salva. Aquellos 10 hombres leprosos salieron al encuentro de Jesús pidiéndole que se compadeciera de ellos, y Jesús los envía ya diciendo: ya, iros por el camino, iros a los sacerdotes y entregar vuestra ofrenda. Y ellos fueron obedientes, aunque todavía no estaban sanos. Y dice que por el camino fueron limpios, fueron sanados. Y veíamos cómo la fe está basada sobre todo en obediencia. Es un componente imprescindible la obediencia. Y por eso la fe trae sanidad, trae salvación del alma,
Y por supuesto también, en muchas ocasiones, la sanidad física. La fe que salva tampoco hace distinción de personas. No importa de qué cultura, de qué país, de qué lugar, la fe salva a todos. El único que vino a darle gracias a Jesús por haber sido sanado precisamente era un samaritano, un extranjero. Los otros, que eran judíos, estarían tan contentos que se irían a sus casas, ¿no? Pero aquel extranjero vino a darle las gracias a Jesús. Así que hoy hablaremos de otro aspecto muy importante de la fe. Es esa clase de fe que consolida precisamente nuestra creencia, que consolida al seguidor de Cristo. Es la fe de la creencia, de esa creencia que consolida precisamente nuestra confianza en Cristo. Escuchamos muchas veces, ¿verdad?, testimonios de personas que se reafirman en su fe en Dios. Dicen, sí, yo creo en Dios. Dicen creer, pero las circunstancias adversas que le han llevado a quizá un alejamiento, no solo de la Iglesia, sino incluso de los contenidos de la palabra, están poniendo en evidencia que su fe no está bien consolidada y que hay un problema de fondo. Así que, ¿en qué está basada realmente esa fe? Aún más, esta mañana, preguntémonos cuál es el contenido de la fe. ¿Qué nos diferencia de otros que tienen otras creencias, ¿verdad? Bien, lo más importante, en primer lugar, nuestra fe está basada en una persona. En una persona. Si tener fe fuera una cuestión emocional, si tener fe es una cuestión de carácter o de mérito propio o de una vivencia meramente religiosa, pues estaríamos totalmente perdidos, confundidos. Hasta lo dice la Escritura, el apóstol Santiago, capítulo 2, 19, que hasta los mismos demonios creen y tiemblan. ¿Y por qué tiemblan? Porque su creencia en Jesús, saben ellos quién es Jesús. Tienen delante al mismísimo Jesucristo. Cuando uno acude al médico, tiene fe en esa persona, tiene confianza, ¿verdad? Aunque a veces, según qué médico, estamos recordando antes con Joan, ¿no? Según qué médico te atiende, pues más vale no haber ido, ¿no? Porque a veces... Pero normalmente tú acudes al médico esperando que te dé una solución porque confías en él, ¿no? Cuando tú vas a un abogado porque tienes algún problema, algún pleito, o una situación complicada, tú confías en el abogado. O cuando vas a un especialista, yo qué sé, del coche, ¿no? Un mecánico, tú confías, tienes fe en que obre. Estás confiando, estás poniendo tu fe en una persona. Esa persona es el experto, la experta, ¿no? Esa persona es la que domina los temas, es la que tiene conocimientos y cree que, por lo tanto, cuando tú haces eso, crees que tu esperanza puesta en esa persona va a dar unos resultados o unos beneficios. Yo me estaba acordando de Isabel, antes de convertirse, perdona que lo comente, como ella... durante mucho tiempo tenía en su comedor, ¿no? un armarito pequeñito, y dentro de ese armario una imagen de un coreano, y ella repetía una y otra vez unas mantras, ¿verdad? Ella, de alguna manera, tú de alguna manera estabas confiando en que eso traía unos beneficios, y así muchas personas siguen confiando, teniendo fe en otras personas que no tienen nada que ver con la auténtica verdad. Sobre quién estamos depositando nuestra confianza, nuestra fe. Pablo decía en este texto de pasaje, segunda de Timoteo
Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 12 y 13. Segunda Timoteo, capítulo 1. ¿He dicho 2? No, es... A ver, un momento, lo confirmo. Sí, es capítulo 1. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Yo sé en quién he creído. Es una fe, la nuestra, basada en una persona, únicamente, exclusivamente. Segunda Timoteo 1, capítulo 12, versículos 12 y 13. Y tiene consecuencias en mi vida, porque yo he depositado mi fe ni en Fernando, ni en cualquier otro líder, pastor o yo que sé, ni en tu autor preferido, que nos gustan muchos autores cristianos preferidos. No, nuestra fe está basada única y exclusivamente en Jesucristo. ¿Por qué? Porque es trascendental. Poner nuestra fe en la misma persona de Jesús es trascendental. Es el Dios hecho hombre, es el Hijo de Dios, es el Verbo, es la palabra eterna hecha carne, es el Redentor del mundo, es el Alfa y Omega, es el principio y el fin. No es cualquier cosa depositar nuestra fe en la persona de Jesucristo. Por eso aquí, en esta iglesia, insistimos mucho en eso, ¿verdad? Poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Dice el Evangelio, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad, el privilegio, el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántas veces, verdad? ¿Cuántas veces, hablando con una persona, dice, sí, todos somos hijos de Dios? Bueno, un momento. Yo, por lo menos, supongo que tú también le recuerdas, un momento. No todos son hijos de Dios, yo no lo era antes, y ahora me considero un hijo de Dios. ¿Por qué? Pues porque creo en la persona de Jesucristo, en su obra redentora, en la salvación que Él ofrece, y un día me arrepentí, etc. Creer en Jesucristo es pasar de muerte a vida. Texto conocido en Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice que de tal manera, y lo hemos cantado, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18. El que en Él cree, Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 36 de Juan 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que vemos que Jesús repetía constantemente en los evangelios la necesidad de creer exclusivamente en Él, en su persona, para así mostrar también las obras que a través del Padre Celestial se daban en Él. Para Pablo, pues, depositar su fe en Jesucristo representó todo. Representó persecución, representó muerte, como se están dando. Estamos teniendo noticias continuamente, ¿verdad?, de pastores o familias enteras que son perseguidas en países por el hecho de ser cristianos.
¿Por qué? Porque se reafirman en que su fe está puesta en la persona del Señor Jesús. Eso es clave, es básico, es fundamental. Tener fe en Jesucristo además implica adoración. El caso leemos en Juan, os invito a ir al Evangelio de Juan, no vamos a leer todo el capítulo, pero la historia bastante conocida. Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, es el caso del ciego. Juan capítulo 9, donde se revela esa lucha de este hombre, de un hombre que habiendo sido ciego, ¿verdad? El Señor le sana, dice que lo envía, le unge, le toca los ojos, lo envía luego a Siloé. El Señor Jesús hizo algo extraño, escupió en tierra, hizo un lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y luego le dijo: ve a lavarte al estanque. Supongo que le acompañaría, no sé, pero el caso es que fue y se lavó y regresó viendo. Pero él no había visto a Jesús, no lo vio. Él fue obediente, otra vez de nuevo la obediencia, ¿verdad? Bueno, pues esto le trajo muchos problemas a este hombre ciego, de tal manera que todo el mundo estaba en contra, querían saber, los fariseos querían ahí hacer un juicio casi con él, incluso lo echaron fuera de la congregación. Y luego tiene ese encuentro con Jesús, ese encuentro posterior, capítulo 9, versículos del 35, leemos en adelante. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Imaginaos, en esos momentos, al principio parece que ese ciego no había visto antes a Jesús, había estado con él, pero estaba ciego. Respondió él y le dijo: ¿quién es, Señor? Y le pregunta, la prueba está aquí, ¿no? Dice: bueno, ¿y quién es, Señor? Para que crea en él, porque no sé quién es. Y entonces Jesús le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y entonces, ¿qué hizo ese ciego? Ese ciego que ya no era ciego, que ya veía. Dice que creyó en él, creo, Señor, y luego le adoró. Cuando tú crees en la persona del Señor Jesús y no adoras, vamos a poner interrogantes, sinceramente. Si no la adoras a nivel personal, ya no digo públicamente, Si tú no estás reconociendo continuamente su persona, dándole gracias, queriendo conocerle más, queriendo conocerle mejor, bueno, es fundamental creer en él. Si no, no hay adoración. Si no hay adoración. Igual que Simón Pedro, con toda humildad, en aquella ocasión tuvo que reconocer: Señor, ¿a quién iremos? Cuando el Señor le preguntó: ¿vosotros qué opináis? ¿Quién dicen que la gente es que soy? Al final: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Así que, fundamental, nuestra fe está depositada en una persona, en la persona bendita del Señor Jesús. Pero hay un paso más adelante. También tenemos una fe en un cuerpo doctrinal. Es importante que tengamos claro cuál es el cuerpo doctrinal, es decir, en qué creemos, cuál es la base de nuestra fe en todo lo relacionado con el ámbito espiritual. Muchas veces hay personas, o a lo mejor ha sido tu testimonio personal, que has querido saber mucho antes de dar tu paso de fe. Bueno, puede ser. Pero y hay personas que a base de estudiar lo han ido descubriendo. He conocido algunos casos de personas incluso de un nivel cultural muy alto, o incluso personas que han sido ateas por años, luchando a favor del ateísmo, y luego han descubierto que en Cristo está la auténtica y única verdad. Pero normalmente, cuando uno da su paso de fe, no sabe mucho de la palabra, ¿verdad? No sabe mucho acerca de este Cristo, ni del plan de Dios, ni del propósito de Dios. Pero no por eso
nos hemos de quedar simplemente con lo básico. Sí, y también lo peor, que muchas veces vamos nutriéndonos, alimentándonos mucho de estudios bíblicos, pero nuestra fe no está realmente enraizada en la persona del Señor. Pablo en sus cartas insistía mucho en el aspecto precisamente de tener ese cuerpo doctrinal, esas enseñanzas imprescindibles también que hemos de ir creciendo. Nosotros, los cristianos evangélicos, protestantes, como queramos llamar, nos distingue claramente de otras religiones, de otras confesiones. No somos católicos, no somos budistas, no somos mormones, ni adventistas, ni somos musulmanes. ¿Por qué? Porque tenemos una base doctrinal, una creencia bien clara y definida. Y por eso Pablo insistía mucho en este aspecto. Dice a Tito, capítulo 2, versículo 1, dice: habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La doctrina son las enseñanzas de Dios. Y leemos en Tito, capítulo 2, versículo 10. Vamos a leerlo. Tito, epístola a Tito, está después de Timoteo. Tito, capítulo 2, versículo 10. Versículo, me parece, a ver. Sí, versículo 10. Bueno, vamos a leer el 9 y el 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La relación directa, estrecha que está entre las obras, mi buen testimonio, con la sana doctrina, con las enseñanzas que aparecen en las Escrituras. No es algo aparte, sino que está bien unido lo que yo creo con lo que me enseña la palabra y que se ajuste a lo que dice la palabra. La fe está basada en las enseñanzas de Dios. El propio Señor Jesús lo reconocía. Él decía, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia. Leemos en Juan capítulo 10, versículos del 16 al 18. Él mismo, el Señor Jesús, enseñaba que venía del Padre, y nosotros la necesidad que tenemos es de confiar en esas enseñanzas, en la doctrina. ¿Qué hacían los primeros cristianos? Encontramos en el libro de Hechos, Hechos capítulo 2, versículo 42. Los primeros cristianos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no en la que ellos habían inventado. ¿Y qué era lo que enseñaban los apóstoles? Lo que habían estado mamando del propio Señor Jesús. Y ellos dice que perseveraban en las enseñanzas que el Señor Jesús había dado a sus apóstoles. Y Pablo exhortaba a los tesalonicenses a perseverar en las enseñanzas, en el cuerpo doctrinal que da contenido a nuestra fe. Nuestra fe no está hueca, no es vacía, no es absurda, sí que es lo imposible en muchos casos, pero sobre todo es una fe que es como un bloque de piedra que está bajo nuestros pies, sobre el que podemos descansar. Hay unas enseñanzas en la palabra de Dios que no podemos obviar. Por eso, ¿qué pasa cuando, ahora que oigo a los bebés ahí lloriquear? ¿Qué es un calostro? ¿Sabéis lo que es el calostro? Es lo primero que sale del pecho de la mamá.
Y eso ya da una serie de primeras fuerzas, entre otras cosas, para eliminar las heces que tiene el bebé todavía en su cuerpecito. Bueno, no nos podemos quedar con el calostro, no nos podemos quedar con la primera leche espiritual, eso sería otro tema, pero hemos de ir creciendo, como dice la Escritura, comiendo carne, porque nuestra fe no es una fe ilusa, una fe solamente de 2 o 3 puntos, sino que hay contenido detrás de nuestra creencia. Y finalmente, la fe en la revelación. No solo es una cuestión de creer en la palabra de Dios, lo cual implica conocerla y aceptarla como inspirada por Dios y revelada a los escritores por medio del Espíritu Santo, sino que la fe tiene que ver con lo sobrenatural. No lo olvidemos. Para mí, este 24 de julio, como tantas otras experiencias, tiene que ver con lo sobrenatural. Es decir, Dios, desde su misterio infinito, se da a conocer a las criaturas, se da a conocer al hombre y a la mujer, y nos hace participar de quién es Él. Eso es sobrenatural, eso no es normal, eso es extraordinario. Dice Colosenses capítulo 1, versículos del 24 al 29. Colosenses 1, versículos del 24 al 29. Vamos a leerlo. ¿Lo tenéis? Dice así Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado, revelado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ese misterio, el misterio se ha revelado. La revelación del misterio que estuvo oculto por siglos tiene como objetivo dar a conocer a Cristo. Así que participamos de lo sobrenatural. Participamos de lo anormal, de lo extraordinario. Yo creo que algunos de vosotros, bueno, yo creo que todos podréis estar, bueno, algunos quizá no sé, pero la mayoría, tanto aquellos que nos estáis siguiendo por Facebook como los presentes, que cuando estemos allí en este ambiente del Parc del Pescador, que seamos conscientes de que lo sobrenatural está actuando, que están pasando cosas, que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros en primer lugar, pero también en muchas otras personas. Es una fe en la revelación del poder de Cristo. Dice en los 2 primeros capítulos de Hebreos, ahí vemos el proceso de revelación de Dios, no vamos a entrar aún en ello, pero en el capítulo 2, versículo 13, dice: yo confiaré en Él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Esa expresión me la apropio. Yo confiaré en Él, en ese Cristo todopoderoso. Eso sí que es una fe consolidada. Una fe que no importan las tormentas, que no importan las dificultades, que no importan los ataques de Satanás. Es una fe puesta en la roca firme de la revelación trazada desde siglos atrás, y que forma parte de los planes eternos de Dios. Y no está depositada mi fe en mi propia capacidad, ni en mi energía, ni en mi poder, ni en mi sabiduría. Es una fe en un Dios revelado, en un Dios manifestado, en la persona del Señor Jesús. Nunca deberíamos poner en un mismo nivel a Dios
y a cualquier idea o filosofía. No digamos bueno aquello que no lo es. A veces nos hablan del universo, ¿no? Bueno, lo que el universo te da, o lo que le das al universo, luego te lo devuelve. No diga, lo escuchamos, pero si nos lo dicen personalmente, no le demos la razón. Dios es un Dios revelado, es un Dios manifestado, es un Dios que transforma vidas y sigue transformando vidas. Es un Dios de lo sobrenatural, de lo imposible. La fe que consolida es la que está puesta en la persona del Señor Jesús. La fe que consolida es la fe que tiene un cuerpo doctrinal, unas enseñanzas, que no son 4 cositas simplemente, que son importantes conocerlas. La fe que consolida es la fe que acepta la revelación sobrenatural divina. Que el Señor nos ayude a ir creciendo en esa fe. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?